Bien, no sé. Ahí eso, ahí estamos grabando. Ya pues, hermanos, hoy día vamos a iniciar con el Evangelio de Marcos. Sería ya el segundo Evangelio sinóptico que vamos a estudiar. Así que con sus Biblias en mano, ¿cierto? Como lo hemos hecho estas últimas clases, vamos a entrar ya de lleno al libro. Yo les envié la presentación, así que ustedes también ya las tienen ahí en su poder. Bueno, a modo de introducción, nosotros ya hemos hablado de los evangelios en general y sabemos que el Evangelio de Marcos tiene una particularidad entre muchas, y es que probablemente, según la teoría de las fuentes, ¿cierto? De la fuente Q, Marcos habría sido el primero de los evangelios en escribirse. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto? De forma bastante prematura, cronológicamente, los relatos de la vida de Jesús que han estado aquí compilados. ¿Por qué afirmamos eso, cierto? ¿Por qué decimos que Marcos fue el primer evangelio en escribirse? Bueno, hay varias razones, ya, pero para recordar un poco, este es un evangelio muy breve, que a diferencia, por ejemplo, de Mateo o de Lucas, no incluye una genealogía de Jesús y tampoco incluye eventos sobre la historia del nacimiento o de la infancia de Cristo. Pasa directamente a relatar el ministerio de Jesús y además lo narra de una forma bastante rápida. Este se le suele llamar a veces como un evangelio de la acción, porque Jesús está siempre haciendo algo, o está dando alguna enseñanza, o está haciendo algunos milagros, instruyendo a los discípulos, ¿cierto? En diálogo con los fariseos, con los saduceos, pero es un evangelio bastante dinámico, donde siempre Jesús se mueve de un lado a otro realizando acciones. Por lo tanto, pareciera que es una especie de compilado de algunos escritos antiguos de Jesús que quedaron registrados y algunas enseñanzas que luego Marcos lo que hizo fue pasarlo, ¿cierto?, un libro general y escribir de esa forma su evangelio. Ese es quizás un motivo por el cual se cree que este fue el primer evangelio. Pero el otro y más importante, yo creo, es que Marcos tiene muy poco contenido singular. Solamente el 7% del evangelio de Marcos es propio de Marcos. Todo lo demás aparece en los otros evangelios. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque seguramente es una señal, ¿cierto?, que nos indica que el resto de los evangelistas ya conocía el Evangelio de Marcos y lo que hicieron fue tomarlo, ocuparlo como una fuente, ¿cierto? Y luego comenzar a ampliar con otras fuentes. Ya puede ser la fuente propia de Mateo, la fuente propia de Lucas, y además esta fuente hipotética que nosotros habíamos dicho que sería la fuente Q. Entonces estamos frente a un evangelio, quizá el primero que se escribió de forma conservadora, lo estaríamos datando, vamos a ver después, cerca del año 40 después de Cristo o un poco más tardío, y además, ¿cierto?, un evangelio bastante dinámico en la forma en la cual narra la historia de Cristo. Marco, además, dentro de sus características importantes, no va a ser escrito por un discípulo directo de Jesús. Cuando nosotros estudiamos Mateo la clase pasada, vimos que Mateo fue un discípulo de Cristo, ¿cierto? Pero Marcos no. Ya por lo tanto estamos hablando de un cristiano quizá de segunda generación. Quizá ya existía, ¿cierto? Él como persona cuando la vida de Cristo transcurre, pero probablemente era muy joven y él va a ser instruido luego por los propios discípulos de Jesús. Él tuvo mucha relación con Pablo, mucha relación con Pedro también, y va a estar su persona, ¿cierto?, involucrada en algunos relatos del libro de Hechos, incluso en las epístolas, pero no fue uno de los 12, a eso nos referimos. Por lo tanto, las cosas que él va a escribir van a ser cosas que él quizás observó desde la distancia, pero además cosas que le fueron transmitidas a él por los discípulos. Sobre todo se cree por el apóstol Pedro, que tuvo cierta cercanía con Marco y que probablemente cooperó, colaboró con la redacción de este evangelio. Así que, entendiendo esas particularidades, vamos a comenzar un poco afirmando la autoría. Y esto lo hemos dicho ya con Mateo, ¿cierto? Que es necesario confirmar en los evangelios y en todos los libros de la Biblia quién es el autor, porque no es evidente, ¿cierto? El Evangelio de Marcos tampoco tiene un capítulo o un versículo que nos diga de puño y letra que el autor es Marcos. Eso no existe ya en este Evangelio. Por lo tanto, hay que entrar a confirmar y a descubrir por qué nosotros le atribuimos el Evangelio a Marcos. Y existen varias razones, ¿ya? La primera, como siempre, van a ser el testimonio de los padres de la iglesia.
y el testimonio de los primeros cristianos. Existen varios registros, por ejemplo, de Papías, de Ireneo, de Clemente de Alejandría, Orígenes, Jerónimo, que fueron líderes de la iglesia entre el siglo II y el siglo IV, donde ellos afirman en sus escritos y declaran que este evangelio fue escrito por Marcos. Ya ellos lo afirman de esa manera. Pero además, como yo les contaba, desde el siglo I, cuando comienza ya a copiarse este evangelio, en el encabezado también aparece Catamarcón, o sea, según Marcos. Ya eso en los escritos más antiguos que tenemos del siglo II, siglo III, ya aparece ese encabezado. Por lo tanto, eso nos lleva a nosotros a concluir que la iglesia primitiva y también los padres de la iglesia reconocieron de forma temprana, ¿cierto?, que es Marcos el autor de este libro. Ahora vamos a partir con un dato curioso porque él no solamente era Marcos, ya, sino que su nombre, por lo menos como se menciona en los escritos bíblicos, es en realidad Juan Marcos. Así se le denomina. Y es mencionado por primera vez en el libro de los Hechos. Y aquí vamos a ir revisando un poquitito algunos textos. No sé si alguno puede buscar, por favor, ahí en su Biblia el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. Hechos 12, capítulo 12. Amén. Amén. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Esta es la primera aparición, ¿cierto?, de este personaje Juan Marcos, que se relaciona con la iglesia primitiva, ya que no es Juan el discípulo, ¿cierto?, sino que es Juan Marcos. ¿Por qué dos nombres? Ya esto solía ocuparse muchas veces en las personas que eran judías, y que tenían un nombre judío y otro nombre latino, o propio, ¿cierto?, del Imperio Romano, del latín, que era el idioma que hablaban los romanos. Por lo tanto, Juan podría ser un nombre hebreo y también un uso latino podría ser Marcos. Por eso hablamos de Juan Marcos. Ya algo parecido como a Saulo, ¿cierto? Que también es Pablo. El uso de dos nombres, uno más relacionado con la cultura judía, de etnia, ¿cierto?, a la cual ellos pertenecían, y otro más bien de uso común, ¿cierto? Marcos en este caso, que es el uso latino que él ocupaba porque era el idioma del Imperio Romano. Bueno, esa es la primera aparición que nosotros tenemos con nombre, con dos nombres. Ya podemos identificarlo de alguna forma en el relato ya de los hechos. Por lo tanto, este era un hombre que estuvo presente cuando se conforma la iglesia primitiva. Pero también se cree que hay una referencia a Marcos en el mismo Evangelio. Aunque no se dice, muchos teólogos han concluido que es muy probable que el joven que se menciona en Marcos 14:51 sea justamente el autor del libro. Así que vamos a ver esta cita porque también es importante. Si alguien nos puede ayudar a buscar, por favor, Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52, vamos a ver un evento ahí bien curioso que se da con un joven un poco misterioso que aparece. Marcos 14, 51 y 52. Amén. Amén. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén. Estamos hablando aquí que Marcos en el Evangelio está relatando, ¿cierto?, lo que fue el encarcelamiento de Jesús, cuando él está en Getsemaní, ¿cierto? Y vienen las autoridades judías y lo toman preso, lo arrestan. Y ahí se relata algo que no aparece en ningún otro evangelio. Esto no aparece ni en Lucas, ni aparece tampoco en Mateo, ni en Juan. Solamente aparece en Marcos. Y es un joven que no tiene relevancia después en ninguna otra parte del evangelio, solamente aparece ahí. Entonces, la conclusión de algunos teólogos es que conocer este dato, ¿cierto? Tan detallado, pero tan irrelevante para el resto de la historia, probablemente fue escrito por una persona que lo vivió. Quizás ese mismo joven que estuvo ahí, después al escribir el Evangelio, agregó este evento que para él fue importante, ¿cierto? Pero que para el resto del relato y para los otros evangelios no tiene relevancia. Por eso muchos concluyen que ese joven que aparece ahí era el mismo Marcos, que había escuchado, seguido quizás a la distancia a Jesús,
y que fue también un testigo ocular del arresto de Jesús. Pero no lo agregó ahí con nombre, ¿cierto? Pero solamente agregó este evento y este detalle particular. Bueno, según Ireneo, que es uno de los padres de la iglesia, este evangelio se escribió luego de la muerte de Pedro. Y aquí estamos hablando más o menos en el año 64 después de Cristo. Esto igual es una fecha tardía, ¿ya? Y no tenemos certeza de que lo que dijo Ireneo es correcto, pero tenemos ahí un dato y una primera fecha que habría sido escrito probablemente en Roma, aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Y se cree que escribió desde Roma, traduciendo algunos fragmentos desde el hebreo al griego para un público latino. Ya por lo tanto, hasta aquí lo que podemos concluir es que este evangelio fue escrito por Marcos, un seguidor de Jesús y miembro de la iglesia primitiva, porque ya aparece en el libro de los Hechos, y que además escribe quizás, ¿cierto?, cercano al 64 después de Cristo, y lo escribe en griego, pero utilizando algunos textos en hebreo, que se perdieron, ¿cierto?, sobre la vida de Jesús. Y probablemente también él escribió a un público latino. ¿Ya? ¿Por qué se cree eso? Porque el Evangelio de Marcos agrega muchos conceptos propios del Imperio Romano, cargos públicos, magistraturas romanas, sin dar ninguna explicación sobre eso. Por lo tanto, es muy probable que él haya escrito o a cristianos que vivían en Roma o a un público directamente romano muy familiarizado con la cultura latina. Para conocer entonces un poquito más sobre el autor, vamos a ver cuáles son sus apariciones en la Biblia porque es bastante interesante, ¿ya? De Marcos podemos nosotros saber que él fue sobrino de Bernabé. Si alguien nos puede ayudar ahí con Colosenses capítulo 4 versículo 10, ahí se nos da también un poco más de información sobre él. Vamos a leer todos los textos que aparecen aquí, así que si alguno nos puede ayudar desde ya a buscarlos, sería genial. Pero partamos por Colosenses 4:10. Ven, Amén. Colosenses 4:10, ¿cierto? Sí, Sí, ya, amén. Aristar, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. amén. Entonces ahí tenemos un dato, ¿cierto? Está escribiendo Pablo, ya por lo tanto, Marcos de alguna forma estuvo involucrado en los viajes misioneros de Pablo y además se nos agrega un dato que él era sobrino de Bernabé. Y Bernabé yo creo que ustedes lo conocen, ¿cierto? Porque en los primeros viajes misioneros de Pablo, Bernabé ya estaba involucrado, ¿cierto? En el primero, en el segundo viaje misionero. Por lo tanto, hay una familiaridad e incluso de sangre, ¿cierto? Con personas importantes de la primera iglesia. Además, fue parte importante, ¿cierto? Y ayudante en los viajes misioneros. Ahí vamos a buscar ahora Hechos, capítulo 13, versículo 5. Veamos qué información nos dan ahí sobre Marcos. Hechos 13, capítulo 5. Amén. Amén. Y llegados a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Amén. Ahí dice Juan, ¿cierto? Pero recuerden que el libro de los Hechos ocupa el nombre judío que tenía Marcos. Por lo tanto, este Juan en realidad es Juan Marcos, que era parte de los viajes misioneros que tenía Pablo. Bueno, para ir avanzando, porque el tiempo se nos pasa un poquito rápido, Marcos en algún momento abandona el viaje, ya y decide ir con Bernabé, con su tío, y separarse de Pablo. Esto de alguna forma por el apóstol Pablo va a ser visto como una especie de traición, ya, y va a generar un conflicto entre ellos dos. Conflicto que se va a solucionar después, porque 11 años después, Pablo menciona a Marcos como un colaborador. Lo menciona en Filemón 24 y también lo menciona en Colosenses 4:10. Por lo tanto, existe una reconciliación después y Marcos se reúne con el apóstol Pablo incluso en Roma. O sea, pronto ya a ser asesinado el apóstol Pablo. También está junto a él y junto a Pedro igual. Eso se nombra en Primera de Pedro 5:13. Finalmente acompaña también Marco a Pablo en su encarcelamiento en Roma. Eso se nos dice en Segunda de Timoteo 4:11.
Por lo tanto, tenemos una persona que, si bien no fue un discípulo directo de Jesús, ni tampoco fue un apóstol, como ustedes ven ahí, estuvo siempre involucrado en las acciones de la iglesia primitiva, sobre todo en los viajes misioneros que realizó Pablo, que realizó Bernabé. Era alguien conocido por la iglesia primitiva, tanto por Pablo y también por Pedro. Ya, por lo tanto, conocía de forma directa, podríamos decir, de uno de los seguidores de Jesús, cómo fue la vida de Cristo, cómo fue su ministerio y cómo fueron también sus enseñanzas. Aquí hay un testimonio que me gustaría comentarles sobre los padres de la iglesia, porque yo les he hablado bastante de ellos, ¿cierto? De los padres de la iglesia. Y aquí tenemos un fragmento de Eusebio, que fue el primer historiador de la iglesia cristiana, escribe más o menos en el siglo III, y él dice lo siguiente sobre Marcos. Dice, Marcos, quien fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino que, como dije, a Pedro, quien adaptaba sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades de sus oyentes, pero sin la intención de dar un relato corrido de las palabras del Señor, por lo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Aquí nos dice entonces este texto que Marcos justamente fue eso, ¿ya? Una persona que escuchó la vida de Jesús desde la experiencia de Pedro y que realiza un esfuerzo, ¿cierto?, por transmitir de forma verdadera todo aquello que él escuchó de Pedro respecto a la vida de Jesús. Y eso es lo que traspasa, ¿cierto?, en su evangelio. Así por lo menos lo reconocía la iglesia primitiva. Estamos viendo un texto que se escribió en el siglo III, por lo tanto todavía se conserva algo del relato apostólico en Eusebio y también en Papías, que es lo que se está citando ahí. ¿Qué podemos entonces hasta aquí saber sobre Juan Marcos? Bueno, bastantes cosas, ¿cierto? Juan Marcos era un cristiano joven que vivía en Jerusalén, donde su madre celebraba reuniones de la iglesia primitiva. Cuando era niño no habría tenido la oportunidad de conocer a Pedro, ¿cierto? Y a todo el resto, perdón, cuando era niño habría tenido la oportunidad de conocer a Pedro y a todo el resto de los discípulos de Jesús, además de la madre de Jesús y sus hermanos también, según lo que relata el libro de los Hechos. Juan Marco era también un pariente de Bernabé y lo acompañó, también a Pablo, ¿cierto?, en sus viajes misioneros. Sin embargo, los rigores del viaje demostraron ser demasiados para él, por lo tanto él termina separándose del apóstol Pablo. Pablo se rehusaba a permitir que Marcos fuera en el siguiente viaje, pero Bernabé se lo llevó, ¿cierto?, en una aventura misionera distinta. De Marcos, el primo de Bernabé, después se dice que está con Pablo, por lo tanto existe una reconciliación, ¿cierto? Incluso acompaña a Pablo y a Pedro hasta su muerte en Roma. Aquí es necesario aclarar que no está completamente claro si el Juan Marcos de Hechos de los Apóstoles es el mismo Marco que se relata en las epístolas de Pablo y de Pedro. Algunos dicen que son personas distintas, ¿ya? Pero al ver la cercanía y el involucramiento que él tenía en los viajes misioneros, yo creo que lo más probable es que hayan sido la misma persona. Por lo tanto, cuando hablamos del Juan Marcos, del libro de los Hechos, probablemente nos estamos refiriendo al mismo Marcos que aparece en las epístolas de Pablo y en la primera epístola de Pedro, y por lo tanto, ¿cierto? Por consecuencia, también a la misma persona que escribió este evangelio que nosotros vamos a comenzar a estudiar hoy día. Bien, respecto ahora a la fecha, al propósito, ¿cierto? Y al lugar de la escritura, nosotros tenemos varias fechas para hablar sobre Marcos. Las fechas más tempranas lo datan cerca del 40 después de Cristo, ya por lo tanto solamente 10 años después de la muerte de Jesús estaríamos diciendo que se habría escrito este evangelio. Aunque algunas personas, siguiendo el relato de Orígenes, creen que fue escrito en el 62 después de Cristo, ya o quizás antes del 70. ¿Por qué dicen eso? Porque el mensaje que transmite Marcos es una imagen de Jesús muy vinculada al sufrimiento. De hecho, Jesús aparece registrado en el Evangelio de Marcos como el siervo sufriente del Señor. Recuerden esta imagen que viene desde Isaías 53, donde se presenta al Mesías, ¿cierto?, como un siervo sufriente, que en su cuerpo lleva el castigo físico, ¿cierto?, por el pecado del ser humano,
y que es rechazado constantemente por su pueblo y que incluso enfrenta la muerte, ¿cierto? Producto de ese rechazo. Ahora, ¿por qué es importante que Marcos resalte esa imagen de Jesús, este siervo sufriente? Justamente porque la iglesia primitiva va a comenzar a sufrir una persecución también muy aguda durante esta época. Recuerden ustedes que la iglesia, cuando nace en Jerusalén, al principio es perseguida por los mismos judíos, ¿cierto? Algunos fariseos con mucho celo, como por ejemplo Saulo, movilizan a algunas personas para perseguir a la iglesia, lo que hace que la iglesia salga de Jerusalén y comience a expandirse por el Imperio Romano. Pero después, desde el año 62, 64 aproximadamente después de Cristo, ya no van a ser los judíos los que van a perseguir a la iglesia, sino que ahora los principales perseguidores van a ser los romanos. Y eso ocurre gracias a un emperador que fue Nerón. Nerón era un emperador romano que algunos historiadores lo acusan como un emperador loco. Ya hay varias anécdotas que se dan de él. Pero una de las cosas que están bastante confirmadas desde la historia es que mientras Nerón era emperador, Roma fue quemada. No se sabe bien por qué, ya incluso algunos como Tácito dicen que fue el mismo Nerón que probablemente quemó la ciudad, o por lo menos se le acusaba de que él mismo había quemado la ciudad de Roma. Sin embargo, Nerón culpabiliza a los cristianos que estaban recién apareciendo ahí en la ciudad de Roma y los culpabiliza a ellos de la quema de Roma. Y eso desata la primera persecución romana hacia los cristianos. Una persecución, hermanos, que va a ser tremendamente violenta, al punto que muchos cristianos van a ser eh, tomados como prisioneros, despojados de sus bienes, pero además van a ser, por ejemplo, envueltos en madera, puestos en la ciudad de Roma, en hileras, perdón, y quemados como linternas humanas prácticamente. Muchos van a ser llevados aquí al Coliseo, algunos coliseos, no todavía al Coliseo romano porque no se había creado, pero sí a circos romanos, donde van a ser devorados por las fieras, algunos decapitados y otros también crucificados. Por lo tanto, el cristianismo primitivo está viviendo una persecución muy fuerte. De hecho, el mismo apóstol Pablo, según la tradición, muere decapitado durante esta persecución. Lo mismo el apóstol Pedro, según la tradición, muere también aquí crucificado. Por lo tanto, la iglesia está sufriendo, ¿cierto?, la persecución. Y Marcos pareciera que escribe en el contexto de esta persecución para mostrar que, así como ellos están sufriendo ahora, Cristo también sufrió en su momento y fue el siervo sufriente del Señor, cuyo mensaje fue rechazado completamente, ¿cierto?, por los judíos, al punto que fue llevado a la cruz y asesinado, pero aún así hubo esperanza en esa muerte, hubo esperanza en ese sufrimiento, porque Dios lo levanta, ¿cierto?, de la tumba. Y esa misma esperanza es la que debe motivar a los cristianos primitivos a poder seguir llevando su mensaje, incluso si eso los lleva a la muerte física. Por eso existe debate, ya si este evangelio fue escrito en el 50 o cerca del 60 después de Cristo, pero si nosotros seguimos el contexto, es muy probable que haya sido escrito en fechas cercanas al 60 después de Cristo, ¿ya? No después del 70. Este escrito, como ya les había comentado, seguramente fue hecho para romanos, por el lenguaje que utiliza, y es muy probable también que haya sido escrito en Roma, porque según Primera de Pedro y también según Timoteo, Marco estaba en Roma, acompañando a Pedro y después acompañando el encarcelamiento también de Pablo. Por lo tanto, es posible que haya sido escrito en Roma, esta ciudad que nosotros vemos aquí en el mapa. Aquí tenemos la península itálica, ¿cierto? Y aquí estaría localizada la ciudad de Roma, desde donde se escribiría probablemente este evangelio. Marcos entonces es quizás el primer evangelio, tiene un estilo muy breve, ya es el más corto también de los evangelios, muy rápido, muy vívido, se narra un evento tras otro, ¿cierto? Es muy dinámico en su forma de escribir. Y como les contaba, solamente el 7% de este libro es, eh, es como propio de Marcos, ya todo lo demás aparece en el Evangelio de Mateo o en el Evangelio de Lucas o de Juan. Solamente el 7% es singular. Y la tradición de la iglesia, como nosotros vimos recién en el texto de Papías que se conservaba en Eusebio, dice que una persona que lo ayudó a escribir esto habría sido Pedro.
quien le transmitió de forma oral todas las narraciones, todas las experiencias que él vivió con Cristo, y de alguna forma Marcos habría sido una especie también de escriba, ¿cierto? Del apóstol Pedro. Bueno, algunas características ya las hemos mencionado, pero las vamos a ir repasando aquí. Este es el más breve de los evangelios y su contenido se encuentra casi totalmente en Mateo y en Lucas. Está escrito a cristianos romanos y sobre todo a aquellos que están enfrentando estas persecuciones, ya no solo de judíos, sino también de los mismos romanos. Por lo tanto, presenta a Cristo como el siervo sufriente, ¿cierto? Sufriente en la persecución, pero con autoridad y poder, porque finalmente Cristo es mostrado como victorioso, ¿cierto? La muerte no pudo con él, no pudo retenerlo, y él se levanta de la tumba. No hay genealogía, no se nos muestra el linaje, ¿cierto?, de Jesús, porque quizás aquí no es tan importante, ¿cierto?, como en el caso de Mateo, donde era importante demostrarle a los judíos que él provenía del linaje de David. Aquí como se le está escribiendo a cristianos ya más latinos, ¿cierto?, más romanos en su cultura, no es tan importante eso. Lo mismo con las tradiciones judías. Por eso quizás no hay una genealogía. Tampoco hay relato del nacimiento, no hay infancia de Jesús, solamente se comienza desde el ministerio en Galilea y después pasa directamente al ministerio en Jerusalén. Marcos, por lo mismo, pone poco énfasis en la ley y en las costumbres judías, ya porque seguramente serían muy poco comprensibles para los cristianos latinos. Y tampoco quería entrar a explicar todas estas cosas, porque lo importante era transmitir el mensaje de Cristo como siervo sufriente. Se relatan cuatro parábolas solamente: la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola del crecimiento de la semilla y la de los labradores malvados. Son las únicas parábolas que aparecen aquí. Se realzan más que las enseñanzas de Jesús, las obras de Jesús, que tienen bastante impacto para los romanos, que eran personas más bien pragmáticas, más prácticas, ejecutivas en su forma de vivir. A diferencia de Mateo, ¿cierto? Porque en Mateo lo que era importante eran las enseñanzas, estas cinco grandes enseñanzas que aprendimos. En Marcos no va a ser así. Ya lo importante aquí, el foco de atención, está más bien en las obras de Jesús. Sanidades, diálogos, milagros, obras de poder que él va a mostrar y que van a quedar registradas ahí en el Evangelio de Marcos. Muy presente también van a estar algunas reacciones de las personas, miradas de Jesús, las reacciones, ¿cierto?, del Señor, las reacciones de la gente. También son cosas que van a estar presentes en el Evangelio de Mateo como una peculiaridad. Bueno, yo les dije que solamente el 7% de Mateo, de Marcos, perdón, está en el resto, o sea, es singular, ya solamente el 7% de Marcos es singular. ¿Y cuál es ese 7%? Son estos cinco puntitos que aparecen aquí. Solamente aparece en Marcos la parábola de la semilla que crece en secreto, la curación de un hombre sordo y mudo, solamente aparece en Marcos, la curación del ciego de Bethsaida, solamente aparece en Marcos, los dichos acerca de la sal. Fíjense lo importante que es hoy en día, solamente aparece en Marcos. Y lo mismo, ¿cierto? Lo que vimos, la huida del joven en el huerto, solamente aparece en Marcos. Ese sería el 7% singular que tenemos y que no está en otros evangelios. Bueno, en su estilo de narración hay algo que es muy característico de Marcos y que también es importante que ustedes lo conozcan, y es lo que se llama como la intercalación. ¿A qué nos referimos con esto? Es un recurso literario, se hace un uso notable de esta técnica retórica conocida como intercalación, que es envolver una historia con otra para hacer lo que algunos llaman como un sándwich literario. ¿A qué me refiero con esto? A veces Marcos comienza a narrar una historia, luego ocurre algo entre medio y después Marcos termina la historia que había comenzado. ¿Ya? Es como una especie de sándwich, ¿cierto? Una historia comienza, ocurre algo inesperado y luego termina la historia que él estaba comentando. Esto se llama intercalación de forma narrativa. Y Marcos lo utiliza bastante. Por ejemplo, tenemos en Marcos 3 que la familia de Jesús se dispone a llevarse. Y luego
vienen los líderes religiosos a acusar a Jesús de que él usa el poder de Belcebú, o sea, del demonio, ¿cierto?, para hacer sanidades. Y luego termina la historia del principio, la familia de Jesús llega y él los reprende, ¿ya? La familia de Jesús lo busca, luego, entre medio de esa historia, aparecen los religiosos a acusar que Jesús usa mal su poder, ¿cierto?, porque según ellos viene desde Belcebú, y después se termina la historia del inicio, mostrando que llega la familia de Jesús y él los reprende. Lo mismo pasa con la curación de la hija de Jairo. Jesús se encamina para sanar a la hija de Jairo y luego entre medio, ¿cierto?, de camino, aparece una mujer con una hemorragia que toca el manto de Jesús y se cura. Y luego se retoma la historia de la hija de Jairo donde Jesús llega y sana a la hija de Jairo. Lo mismo pasa cuando Jesús envía a sus 12 discípulos a una misión. Entre medio de ese relato, Marcos relata cómo Herodes mata a Juan el Bautista y luego después llegan los discípulos de Jesús contando cómo fue su misión a la cual fueron encomendados. Y por último, otro ejemplo, Jesús maldice la higuera por no dar frutos. Después de eso, Marcos narra cómo Jesús ataca el templo y llama cueva de ladrones. Y luego volvemos a la higuera para mostrar que esta higuera que Jesús maldijo se seca y se muere. Ese recurso entonces no está en todos los evangelios. Es un estilo literario propio que ocupa Marcos y que las personas que han estudiado, ¿cierto?, este evangelio lo llaman intercalación. Marcos también tiene una estructura literaria o trata de ordenar su libro de una manera, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos Mateo, vimos que Mateo probablemente organizó su libro en 5 discursos, ya los 5 grandes discursos de Jesús que marcan de alguna forma el ritmo del libro. Bueno, Marcos no hace eso, ya no organiza su evangelio en base a los discursos de Jesús. Él lo organiza probablemente en 2 grandes secciones, dependiendo del lugar geográfico donde está Jesús. Una parte del libro, desde el capítulo 1 al capítulo 8, nos muestra las enseñanzas de Jesús en Galilea. Ya nos presentan las obras poderosas, las enseñanzas de Jesús, las parábolas, con énfasis en sus milagros, en los exorcismos y en la autoridad que tiene Cristo sobre el mal. Todo eso transcurre aquí, en Galilea. Esta es la primera parte del libro, ¿cierto? Todo el ministerio de Jesús en Galilea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y luego de eso, Jesús se traslada, ¿cierto? Desde Galilea, pasa por Samaria, hasta llegar a la ciudad de Jerusalén en Judea, donde va a transcurrir la segunda parte del libro, que sería todo el camino hacia Jerusalén y además la pasión de Cristo en Jerusalén, lo que abarca el capítulo 8 hasta el capítulo 16. Ahí se narra el relato, ¿cierto?, en torno al sufrimiento de Jesús, su muerte, luego la resurrección y el avistamiento del sepulcro vacío por parte de las mujeres y los discípulos de Cristo. Bien, entonces tenemos esta división de acuerdo al lugar geográfico. ¿Cuál es el evento que marca como el quiebre, ¿cierto?, entre una división y la otra? Va a ser la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, cuando él declara, ¿cierto?, que Jesús es el Mesías. Luego de eso, el relato se centra en Jerusalén y nos muestra esta imagen en varios capítulos, ¿cierto?, sobre este Jesús sufriente, que es rechazado por las autoridades judías, que es rechazado por el pueblo judío, que es castigado físicamente, ¿cierto?, con latigazos, crucificado y luego resucita. Bien, mis hermanos, hasta aquí, antes de seguir avanzando, no sé si quedan dudas antes de pasar ya un poco más a la estructura y al contenido del libro, o va todo bien. ¿No hay dudas, comentarios? Ya, pues seguimos entonces. Profesor, ¿me escucha? Sí, hermano ¿Me Elías. escucha, profesor? Sí, sí lo escucho. Oiga, usted decía que Marco no. Ay, ¿cómo fue el asunto? Que
¿No era parte de los sinópticos como el tema ese? O lo escuché mal. Ah, no, que Marcos no era parte de los 12 discípulos. Ah, ya, correcto, porque, Mm, claro, estaba confundido en esa parte. mm. Ya, Sí, no, él es parte de los ya, correcto. sinópticos. Sí, no, no es parte Claro, de los claro, discípulos. porque al escucharlo, claro que sí, po. Disculpe, profesor, Mm, que ¿no? estaba escuchando. Sí, pues no, no se preocupe. No se preocupe, ahí estamos para aclarar cualquier duda. Ya, pues entonces, si nosotros pudiéramos presentar una división del Evangelio de Marcos, en cuanto al contenido, sería lo que aparece ahí. Ya el libro se suele dividir en 6 partes y recuerden que el énfasis principal de Marcos es presentar primero a Jesús como siervo del Señor, como el siervo sufriente del Señor, y además busca presentar, ¿cierto?, una faceta de Jesús más centradas en sus acciones, no tanto en sus enseñanzas, ¿ya? Ahí tenemos una diferencia con Mateo, que Mateo buscaba presentar a Jesús como el Mesías y además poner un énfasis en sus enseñanzas, no tanto en sus obras. Bueno, lo primero entonces sería la presentación del siervo del Señor. Ya Jesús aparece en el relato de Marcos, aparece ya directamente en su ministerio, no se cuenta, como dijimos, nada de su infancia, sino que se habla directamente sobre cómo él inicia a buscar a sus discípulos, ¿cierto? A llamar a Pedro y a sus primeros seguidores y a anunciar, obviamente, el reino de Dios. De hecho, así comienza el capítulo 1, versículo 15. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y luego de eso, Jesús comienza a llamar a sus discípulos, sana a la suegra de Pedro, ¿cierto? Comienza a hacer sus primeras sanidades de enfermos, a expulsar demonios, y comienza a hacer una especie de gira, por así decirlo, por Galilea, predicando, enseñando, llamando a sus discípulos, lo que sería como la manifestación del siervo del Señor, la segunda parte del libro. Ya él comienza a presentarse, a manifestarse, a darse a conocer, ¿cierto?, entre sus discípulos y entre el pueblo de Israel. Ya desde el capítulo 3, fíjense ustedes lo temprano, lo prematuro, desde el capítulo 3 ya comienza a haber oposición frente a Jesús. Esto en los otros evangelios tarda un poco más, pero Marcos se apresura siempre en mostrar cómo Jesús es prontamente rechazado. ¿Por qué? Porque muchos de las sectas judías, ¿cierto? Ya sean los fariseos, sobre todo los fariseos en esta primera parte, van a criticar a Jesús por algunas de sus enseñanzas, por las personas con las que se juntaba, por incumplir el sabbat, ¿cierto? Para ellos, y van a comenzar rápidamente a oponerse a Jesús, a rechazar. Eso desde el capítulo 3 hasta el capítulo 8 ya podemos ver cómo el Mesías, ¿cierto? Este siervo sufriente del Señor, comienza a vivir la oposición de los judíos, sobre todo de los líderes religiosos. Muy bien. Luego, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, tenemos las instrucciones a los discípulos en vista, ¿cierto?, de la oposición. Jesús ya en estos capítulos comienza a manifestarles a sus discípulos que va a ser necesario que Él muera, que Él padezca, ¿cierto? Pero además que eso no está solamente reservado para Él como siervo sufriente, sino que también ellos mismos como sus seguidores van a tener que experimentar de alguna forma ese sufrimiento. Y en la quinta división ya se concreta, ¿cierto?, el rechazo al Señor. Desde el capítulo 11 nosotros vemos que ya finaliza, ¿cierto?, este ministerio en Galilea. Jesús llega a Jerusalén, maldice la higuera, ¿cierto? Y ya de forma mucho más fuerte las personas comienzan a rechazar. Se gana el odio, ¿cierto?, del Sanedrín, quienes comienzan a tramar toda esta estrategia para poder asesinarlo y finalmente lo concretan, ¿cierto? Lo arrestan, lo enjuician, lo asesinan. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? Con la sexta parte, la última que aparece ahí, que es el relato sobre la resurrección. En el capítulo 16, nosotros observamos que luego, ¿cierto?, de que pasan y transcurren 6 días, 3 días, perdón, de la muerte de Cristo, la tumba está vacía.
La tumba está vacía, lo encuentran, ¿cierto?, las mujeres. Jesús comienza a aparecer a sus discípulos, les encomienda la predicación del Evangelio y con eso termina ya este relato. Vamos a leer estas últimas palabras de Jesús en Mateo que muestran, ¿cierto?, un mensaje que no solamente va a ir dirigido a los apóstoles, sino que de alguna forma aquí Marcos también se lo está transmitiendo a los lectores originales, que están viviendo también la persecución romana. Dice así el capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Así termina el Evangelio de Marcos, mostrando, cierto, que hay un respaldo de Cristo para aquellos que han sido comisionados a seguir con su misión. Cristo no terminó derrotado, ¿cierto? Aunque fue el siervo sufriente de Dios, no terminó derrotado en la tumba, sino que Dios lo levantó de entre los muertos, lo ascendió al cielo, Él está en su cuerpo, ¿cierto? Resucitado a la diestra del Señor, y los discípulos deben continuar esta misión. Y las señales, ¿cierto? Han de seguir a aquellos que proclaman el mensaje de Cristo. Muy bien. Hay algunas cosas que son muy características del Evangelio de Marcos. Por ejemplo, hay un relato muy humano sobre Jesús. Hay algunos evangelios que se centran más en la divinidad de Cristo. Ya, por ejemplo, Juan. Juan se centra mucho en mostrar a un Cristo divino. De hecho, Juan parte así. Ya en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, mostrando desde el primer versículo el lado divino de Cristo. Pero Marcos muestra más un lado humano. Aquí hay muchas cosas que Jesús hace desde su naturaleza humana. Por ejemplo, Jesús en muchos momentos muestra su fragilidad, tiene hambre, como cualquier ser humano. Incluso Jesús en algún momento dice que él no lo sabe todo. Ya dice, esto ni siquiera lo sé yo, solamente el Padre, ¿cierto? Que está en los cielos. Es incapaz muchas veces de hacer milagros para los que no tienen fe, en el capítulo 6, versículo 5. Muestra emociones humanas como la misericordia, pero también el enojo, la tristeza, el asombro, la indignación, el amor, incluso la angustia cuando está en Getsemaní. Jesús se ve angustiado en su espíritu y batalla, ¿cierto?, en su interior, porque desea hacer la voluntad de Dios, aunque si hubiera otro camino, ¿cierto?, también le pide al Señor que se lo muestre, pero por sobre todo dice que se haga tu voluntad. Por lo tanto, Marcos también destaca muchos aspectos importantes de la humanidad de Jesús. Y ahí recordemos que Cristo es, en su persona, Dios, pero también es completamente hombre. Y el Evangelio de Marcos rescata esa naturaleza humana de Cristo. Hay una centralidad también en la cruz. Dentro del relato de Marcos, todo avanza rápidamente a la crucifixión, que es el evento principal, ¿cierto?, de este Cristo sufriente, de este Mesías sufriente. Se centran muchos capítulos en mostrar esto, ¿cierto? Justamente porque quizás los lectores originales también estaban enfrentando la persecución. Hay otra cosa importante, igual que se ve en Marcos, y que algunos teólogos han llamado como el secretismo o el secreto mesiánico, porque mientras Jesús avanza en su ministerio y se encuentra con personas, Él les dice que no cuenten a todos el milagro que Él hizo. Le dicen a veces que guarden silencio. O cuando alguien lo quiere llamar Mesías, Él como que no reconoce públicamente al principio que es el Mesías. Existen muchas explicaciones ya de por qué Jesús guarda secreto respecto a su identidad. Em, Algunas personas creen que es por el rechazo, ¿ya? Creen que Jesús no quiere todavía darse a conocer como el Mesías públicamente, porque eso
desarrollar y explicar lo que era ser el Mesías. Por eso no se muestra al principio ampliamente así. O quizás, cierto, era un recurso literario de Marcos, donde él va desarrollando poco a poco la idea de Mesías, ¿cierto?